Buenos días, contertulios. ¿Ah? Hoy continuaremos sumergiéndonos en una nueva distinción filosófica auspiciada por las visiones del gran Friedrich Nietzsche. ¿Mm? ¿De qué hablaremos hoy, estimado Friedrich? Y ahí con su peculiar actitud circunspecta, ¿ya? Hoy quiero compartir con ustedes la grandeza de las fuerzas apolíneas y dionisíacas. Digamos aquí, al inicio, que estas fuerzas no son de, digamos, como exclusivas de la tradición griega, sino que esto tiene que ver con una distinción que nos toca a nosotros, a todos, ya independiente del tiempo, la época, el territorio. Así que vamos a ver qué hallazgo hizo Nietzsche respecto a esto. ¿Mm? ¿Y por qué toma estos dos dioses? Griegos en particular, Apolo y Dionisio. Eso está haciendo una presentación. Sí, pues. Yo te estoy viendo a ti, no. Yo te veo a ti nomás, pero no sé si los demás, weón. Es que es porque salen dos, hay dos que dicen eso, una que es la presentación y otra su cara. Hay que buscar la que es la presentación. Ah, ya, disculpa, ya. Es que estoy estoy medio obsoleto yo con esta cosa. Ya, Sí, la buscaré, ya, ya. perdón, hay 3 puntos aquí abajo y hay que colocar cambiar diseño y ahí uno coloca la presentación al lado y Ya, la gente al otro. perfecto, gracias. Ya, muy bien. Entonces ahí aparece nuestro, en este momento, ¿cierto? Nuestro tutor, ya, nuestro guía en este viaje a las profundidades del humano, aparece Nietzsche. Les quiero presentar a los protagonistas de esta jornada, a Dionisio y Apolo. ¿Mm? ¿Qué les parece? Dionisio es el dios del teatro, la música ritual, el vino, la embriaguez, es el deseo de belleza, el deseo de fiesta, de jovialidad. No está hecho de tristeza, de miseria ni de dolor. Ya, ahí vamos a detener un ratito. Eh, entonces, El dios del caos también. también sí, este dios, este dios eh, era hijo de una mortal y de Zeus. La mortal se llamaba Semele. Y hay todo un mito, ya que ustedes pueden estudiar respecto a Dionisio. Por lo tanto, algunos, alguien entró ahí, por lo tanto, algunos no lo reconocen propiamente como un dios, sino como un semidios, mientras otros, para ellos, ¿cierto?, es un dios antiguo, ya es uno de los dioses más antiguos. ¿Ya? Y Dionisio, justamente, es el dios que después los romanos toman y le llaman Baco. ¿Mm? Entonces, a lo mejor usted lo conoce más por Baco, las bacanales, en fin, que por Dionisio, pero este es el original. Eh, bueno, ahí con su copa de vino, ya, y con su pancarta animándonos al goce. ¡Viva el goce! Y tiene pleno sentido, porque a la luz de lo que vamos a ir observando nosotros, la pregunta inicial es, ¿cuánta capacidad de goce tienes tú? ¿Cuánta capacidad de goce tiene nuestro país, nuestra familia? No es menos la pregunta, en absoluto, porque yo puedo provenir de una familia donde no hay fiesta, donde no hay goce, ¿ya? Es decir, nos reunimos, sí, pero vaya, qué aburrimiento, ¿ah? Como que no hay soltura, no hay desenfreno, todo está medido, ¿m? Siempre la misma conversación, siempre el mismo monopolio de la palabra, siempre hablan las mismas personas y hablan lo mismo. ¿Conocen algo así? Sí, claro. Sí, sí. Y ante eso, qué importante para salirse de lo que estás conversando, de esas típicas reuniones tan, tan en ese estilo, la danza. La danza me parece que es como una forma de liviandad y de movimiento que puede cambiar esa rigidez. Claro, por eso, no debiese sacarse el baile, ¿cierto? De estas reuniones, cuando son cumpleaños, cuando son algún tipo de festividad, ¿ya? Porque dejaríamos todo en manos del, de que alguien sea
de que alguien tome la palabra y sea pero muy entretenido para de alguna manera gestar algo ahí festivo e interesante. Entonces hay elementos aquí que Dionisio no empieza a hablar, ¿cierto? El dios del teatro tiene que ver con la teatralidad, es decir, no solamente el teatro como, como lo que nosotros entendemos, ¿cierto? Sino como la teatralidad, nuestra capacidad histriónica, teatral, ¿me entiendes? De transformarnos, ¿ya? ¿Ya? De ser otros personajes. Es importante eso, es decir, ¿cuánto nos permitimos también eso nosotros? ¿Ya? No estamos hablando de dramatismo, estamos hablando de teatralidad. ¿Cierto? Que cuando uno habla, mueve las manos, mueve la cara y hace gestos y hace ruidos. Hay algunos que están tan confinados en su identidad que incluso su voz carece de matices. ¿Ya? Piensen en eso, pueden ser ustedes o puedo ser yo. Entonces, qué interesante lo que habla esta persona, pero no tiene ni un matiz. Me da sueño. ¿Ya? Es tan poco sonoro, tan poco musical al hablar. ¿Ya? Es como tan plano. Imagínense usted una música plana, po, y que además no tenga silencios. No, eso no es música, po, ¿ya? Entonces, ¿y por qué uno podría caricaturizarlo en el dios del vino? Claramente el vino es un elemento importante en la tradición, po, no les quepa la menor duda. Y no solamente griega, ¿ya? ¿Y por qué está el vino ahí? Uno podría, ya, decir muchas cosas al respecto, pero en particular el vino, ¿cierto? Una bebida embriagadora, ¿m? Eh, que generalmente era reconocido, por ejemplo, por los filósofos griegos, reconocida como protagonista en los seminarios, ¿cierto? Seminario alude a la palabra semilla, semilla, ¿me entiendes? Nos reunimos, ¿cierto?, a crear una semilla, gestar una semilla, semilla filosófica, semilla de intuiciones, ya una semilla espiritual, ¿ya? Eh, entonces, esa posibilidad de ser elocuente en la palabra, de estar arrebatado de pronto por una intuición, tenía mucho que ver con la embriaguez. Pero Platón por ahí, en un libro que se llama El banquete, justamente, él dice en un momento dado, dice, ¿saben qué, compañeros? Yo les propongo que hoy nosotros bebamos con mayor ponderación, porque la última vez nos excedimos y no pudimos filosofar. ¿Ya? Así que bebamos, pero hasta ese estado como relativa, ese juego entre la sobriedad y la embriaguez, donde despierte lo mejor de nosotros, ¿ya? Donde de alguna manera, ¿cierto?, podamos volvernos elocuentes, podamos acceder, ¿ya?, a esa inspiración, ¿m? Que nos seduce, ¿ya? Entonces, siempre en el fondo, lo que está detrás de Dionisio también se le conoce como el dios de las transformaciones, ¿ya? Eh, Así que, pero está Dionisio por una parte, y por otra parte está Apolo, ¿ya? Mientras uno dice arriba el goce, ¿m? Viva el goce, otro dice arriba la cordura, abajo el desenfreno. ¿M? Y Apolo es el dios creador de formas, es la divinidad de la luz. Hay que poner límites al desenfreno, y eso es lo apolíneo, el dios del equilibrio, de la medida y del orden. El otro es el dios del caos también, como aludía ahí Jorge. Apolo y su lira crea una música que proporciona paz, en especial cuando Dionisio se ha alborotado y exaltado el alma. Ahora, estos dos van siempre juntos en la tradición, ¿ya? Pero algo pasó que vamos a observar aquí que los separó. Los seres humanos no somos una identidad monolítica, como la mayoría cree, ¿cierto? Somos más bien una comunidad de fuerzas en permanente tensión. Y dos de esas fuerzas primigenias, creadoras, son Dionisio y Apolo. Ahora, esto es interesante porque no solo está en Nietzsche, están muchos otros autores. Yo recuerdo a Fritz Perls, de la Gestalt, el mismo Claudio Naranjo, chileno que murió hace poco, ¿ya? Eh, que el mismo Jung, ¿cierto? Que son autores que permanentemente a uno le están mostrando de eso, le están mostrando esta imagen de que cuidado con la identidad. Nietzsche abiertamente decía que la identidad era una prisión, ¿ya? Era una ficción reguladora, es decir, era como un útil, nos servía, ¿m? para, para conducirnos aquí. Es una suerte como de disfraz, de máscara, ¿ya? Que nos permitía desenvolvernos socialmente, pero no me podía confundir con ella, perdón.
Entonces, la mayoría de nosotros cree en su identidad, ¿cierto? Se confunde con ella. Y eso tiene un riesgo, que lo vamos a ver aquí nosotros en adelante. ¿Ya? ¿Cuál es el riesgo de esa identificación? Entonces, hay una comunidad de fuerzas dentro de mí y dentro de ti, que nuestra responsabilidad sería conocer. Y dos de ellas son a las que le llamaron Dionisio y Apolo. Dos, pero hay muchas más. Y por ejemplo, en la tradición mesoamericana del nahualismo, que es la que a mí me ha tocado investigar, lo mismo. Cuando hablan de Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, ya, eh, a ver, Mayahueli, ya, Tonantzintlalli, en fin, ya, una innumerable cantidad de dioses y diosas, todos esos son dimensiones del humano, ya son fuerzas. ¿Y saben qué importante eso? Porque cuando uno reconoce que dentro de uno habitan fuerzas, ¿me entiendes? Fuerzas, uno tiene que ser fuerte también para poder lidiar con ellas, ¿ya? Para poder administrarlas. No son rasgos, ¿me entiendes? No, son fuerzas, porque si yo creo que son rasgos, ¿me entiendes? Como algunas características, como medias vagas, ¿ya? Yo me engaño y ellas me van a gobernar y van a hacer que mi vida, ¿cierto? Finalmente esté al servicio de ellos o de ellas. Entonces, hay una sabiduría profunda en la tradición de reconocerlas como fuerzas, incluso como dioses o diosas. Y nosotros, al perder eso, eso nos pone a nosotros en una desventaja, pues, a todo nivel, espiritual, psicológico, emocional. Si basta leer, por ejemplo, un libro, no sé, de la griega, por ejemplo, leer algún libro de Platón, que para nosotros podría ser algo más cercano, digamos, más familiar. ¿Quién llegó acá? Dionisio, justamente. ¿Ya? Entonces, eh, para observar que, que uno encuentra en esos relatos esta imagen. Por ejemplo, no sé, Aquiles quiere matar a Agamenón, ¿ya? Lo quiere matar porque lo encuentra un sinvergüenza, lo encuentra un rey realmente vil, y está a punto de sacar su espada y le toma la mano a Atenea y le dice, detente, no es el momento, guárdala, ya podrás estar a solas con él, ¿ya? Y lo persuade, y él saca su mano de la espada. Pero ¿quién es Atena? ¿Quién es Atenea? ¿Cierto? En el panteón de los dioses griegos. ¿Mm? ¿A qué equivale? ¿Ya? A la razón, de entre otras cosas, ¿cierto? Entonces, es interesante cuando uno... Eso me ¿Sí? quedé con una duda anterior. ¿Sí? En esto dionisiaco, cuando en estas tertulias, de repente, ¿quién es el que está cerca de Dionisio para poder como equilibrar que no se vaya como dijo Platón en algún momento, oye, esto se desbordó, no filosofamos? ¿Siempre Es existe ahí Apolo. alguien? Apolo. Ah, siempre Apolo está como en ese... ¿Y Sí. cómo se le llamaría? La Como... esposa que le dijo que dejara de tomar. Pues claro, entonces, esperen un poquito, esperar que alguien entró, parece. ¿Ya? David. Ya, ahí está. Es que claro, es decir, hay que entender que estos dioses, según la tradición, se disfrazan, ¿me entiendes? Es decir, esa Atenea que me dice, guarda la espada, en el fondo, claro, me habla a través de mi hijo, me habla a través de mi esposa, me habla a través de un amigo, ¿ya? O a través de una voz interior. Entonces, estas fuerzas están siempre en uno, ¿ya? Pero algo pasó en la historia, según Nietzsche, que vamos a ver hoy, en que nosotros nos inclinamos por Apolo, y eso tiene un impacto, no solamente en el individuo, sino en la historia entera de la humanidad, ¿ya? Entonces él reconoce que están estas dos fuerzas originarias, y estas dos fuerzas, ojo, no son exclusivas, lo dije, exclusivas como de la tradición griega. Son los nombres que reciben aquí, pero por ejemplo, estas fuerzas, si uno los lleva al nahualismo mesoamericano, se llaman tonal y nahual, que vamos a ver algo ahora. Pero no me cabe la menor duda que si alguien investiga en la tradición mapuche, también está. En la tradición quechua andina debe estar. Sería un trabajo maravilloso eso, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre?
Bueno, si alguno sabe eso y lo puede poner acá en el chat y alguien lo puede comunicar, sería fantástico, ¿ya? Entonces, hay una comunidad de fuerzas dentro de mí que tengo que aprender a administrar, a gobernar, pero para eso tengo que tener voluntad de poder. Uy, acuérdense la primera, y si no la tengo, bueno, tendré que despertarla, pues tendré que reconocerla, ¿ya? La tensión entre estos dos principios, de lo apolíneo y lo dionisiaco, razón e instinto, serenidad e embriaguez, ya las distinciones pueden ser más, constituyen la clave para entender el misterio del devenir humano. Que me río del dibujo, ya que quedó bueno. Nietzsche Oye, sostiene que hubo un tiempo en que ambos dioses vivían en comunidad y compartían el santuario de Delfos. O sea, compartían incluso el santuario. Dionisio durante 3 meses y Apolo por 9 meses. Existía una reconocida hermandad que se reflejaba en las fiestas de conmemoración a ambos dioses. Enzo, ¿Sí? mira, quiero hacer una intervención porque yo creo que me voy a quedar sin batería, no sé, en media hora Uy, más. dale. Porque tengo un pequeño problema con el. Mira, hay un comentario que hizo una dama recién, y hay una cuestión previa que yo creo que es importante recordar en la mitología griega, que cuando los dioses veían el accionar de Baco, Dionisio en la tierra, y veían las consecuencias de esas fiestas que hacían, los dioses se horrorizaban. De hecho, lo querían eliminar a Dionisio. Y el único que dijo que había algo ahí que era una necesidad del hombre, la embriaguez, que había algo positivo en esa fuerza dionisíaca, fue su hermano Apolo. Y él baja del Olimpo a hablar con su hermano y lo lleva al Olimpo. Apolo el que presenta a Baco al Olimpo y es recibido como Dios en el Olimpo. Después vuelve a la Tierra, obviamente, pero ese hermano, el Apolo, el que logra ver, digamos, que hay una fuerza que él no lo... Hay un sentido, una pasión en el hombre que no da lo apolíneo, la serenidad, la actitud serena, pausada, de un disfrute individual, sino que hay algo que es colectivo, que está asociado al músculo, a la danza, como decía la dama recién, y él baja a buscar a su hermano y él lo eleva al Olimpo, digamos. Entonces hay como una comunión, hay como un contrapeso y un reconocimiento de decir nosotros somos dioses y queremos todo en cierto orden, pero hay un orden que el hombre necesita, hay un sentimiento que el hombre necesita que lo está dando este individuo, pero que no lo entendemos. Porque cuando las fiestas terminan había muchos muertos también. Entonces no era Sí, lógico, no era prudente. sí. Oye, fantástico lo que comenta Jorge, fantástico. Yo creo que ahí eso nos sirve a todos para ir como dándole cuerpo a esto. Tal cual, ¿ya? Tal cual. Ahora, tienen que pensar también que en esa época, estas fiestas, es decir, a ver, eh, los horrores que habla Jorge son reales. Po. Es decir, había desenfreno y probablemente había muerte y probablemente habían heridas, ¿me entiendes? Pero el asunto era que había algo más grande ahí, que tenía que ver con lo que vamos a empezar a desentrañar ahora, que era justamente algo que era propiamente humano, ¿ya? Entonces, y que el ser humano necesitaba o necesitamos para poder tener esta experiencia de vida, ¿ya? Esta experiencia de vida y no decaer, sino que al contrario, ¿cierto? Poder aumentar nuestro potencial. Entonces, ¿por qué es tan importante el rito? Aquí voy a detenerme un rato aquí. Es decir, ¿por qué el rito dionisiaco? ¿Ya? ¿Por qué había una festividad? ¿Y por qué no solamente en esa cultura, sino que en todas? ¿Ya? ¿Por qué? Aquí digo algo. La pérdida de los ritos, ¿cierto? Ha desdibujado la conciencia de estar vivos, porque el rito es la forma de sentir el poder, la fuerza y la capacidad transformadora que tiene el individuo cuando está con otros mirando hacia un mismo objetivo y con una única voluntad de ser y hacer. De la misma forma que la naturaleza se conmueve y se revitaliza a través de sus ritos estacionales de creación, muerte y resurrección, la conciencia de estar vivos se consigue con los otros, cuando celebramos. ¿Ya? El rito es el instante en que se para el mundo. Ojo, esto es muy importante porque esa imagen de parar el mundo también está en Castaneda, así abiertamente. El rito es el instante en el que se para el mundo. O sea, la temporalidad se altera. Esta temporalidad como vinculada a Cronos, ¿cierto? A lo lineal, para adquirir conciencia. El rito se toma su tiempo, su ritmo, tiene silencios, ¿cierto? Despierta emociones y tiene solemnidad. El rito es trascendente porque me lleva a la conciencia, y no solamente individual, sino también colectiva, ¿ya?
Con el rito se reconoce la pertenencia a alguna realidad no comprensible que es respetada, pese al desconocimiento de su naturaleza absoluta. A través de él se toma conciencia de las limitaciones que se tienen para enfrentar la experiencia del momento que vive el individuo y la colectividad. Mira, atento a esto. A través del rito se toma conciencia de las limitaciones que se tienen para enfrentar la experiencia del momento que vive el individuo y la colectividad, pero se espera participar de la grandeza del universo o de la naturaleza, como lo quieran llamar, y que ese gran poder se vuelva partícipe y haga suyo lo que se pide a través del ritual. Esto yo lo encuentro extraordinario porque yo, leyendo otras tradiciones, se repite la imagen. Es decir, el rito, a través del rito, ya yo le hago un gesto al misterio, yo le hago un gesto a ese gran poder, como ustedes lo quieran llamar. ¿Mm? Y de alguna manera yo le solicito que se haga parte de esto, de esta, ¿me entiendes? Y que haga suyo aquello que nosotros estamos anhelando, deseando, necesitando. La lluvia, la siembra, la abundancia, la salud, en fin. Entonces, ha sido un gran error habernos despojado del rito. No hay rito en la sala de clase, no hay rito en la educación, perdimos como incluso ha dejado de ser un rito el matrimonio, los cumpleaños, ¿ya? Se transformaron en otra cosa. Entonces, yo puse varias imágenes acá, aquí una mapuche, acá una de la tradición andina y acá una de la tradición maya. El ritual es necesario porque a través de él se movilizan las fuerzas internas que nutren cualquier creación. Sentir esas fuerzas internas es sentir las sensaciones que produce la conciencia de estar vivos. A través de esa conciencia accedemos a la felicidad esencial, accedemos al éxtasis que preña de poder las intenciones del individuo y la comunidad. Es decir, de pronto, un individuo que tiene un anhelo, ya acompañado de 60, 50, 10, lo que sea, ¿me entiendes? Se convierte en una fuerza única, incomparable, incomparable, ya que de alguna manera, ¿cierto?, atrae la mirada, la atención del espíritu. Eso en la tradición nahual, por ejemplo, se dice de la siguiente manera, eh, que uno tiene que disciplinar su atención, y que hemos hablado en otras circunstancias mucho, uno tiene que disciplinar su atención hasta convertirla en una fuerza determinante, férrea, ¿ya? De modo tal que a través de ese gesto, ¿ya? Yo logre que el espíritu mismo, ¿ya? Convierta mi anhelo en suyo. Y cuando eso ocurre, ocurre la magia, ¿ya? Que está fuera del tiempo lineal. Entonces, de pronto, el que estaba enfermo despierta sano mañana. De pronto, jornadas, tiempo sin lluvia, al día siguiente llueve. O llueve a las horas. Entonces uno diría un milagro. No, pues es una tecnología. Es una tecnología. Y Nietzsche ve eso. O sea, pero es un filósofo alemán, pero lo ve, porque esto es un conocimiento ancestral que está en lo más profundo, digamos, de nosotros. Entonces, atento a eso, digamos, cuando estamos en este espacio, yo hago a propósito esto para mostrar que no estamos haciendo solamente aquí una filosofía europea, sino que esto se abre planetariamente. En ausencia de una de estas fuerzas de la naturaleza, estamos hablando de estas fuerzas como Apolo y Dionisio. Enzo, ¿Sí? disculpa. ¿Sí? Es que dijiste algo que para mí ha sido muy importante, que es la atención. La atención es lo que llamamos en el nahualismo mesoamericano, del que tú también nos enseñas, que tiene que ver con la atención o la distracción. Entonces, cuando dices que aquí como convierte y conquista al espíritu, cuando la atención convierte y conquista al espíritu, todo lo que te está devolviendo es mera atención a lo que tú estás creando. Y llegar a ese espacio es un trabajo muy arduo, de mucha disciplina, pero cuando ya llegas a eso, o sea, la vitalidad, la energía, todo te lo entrega
el espíritu porque lo conquistaste. Eso es maravilloso. Es que está muy bien dicho, la palabra conquistar, como que lo enamoré, lo seduje. ¿Ah? Maravilloso. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso que en estas tradiciones la atención es, es clave, es clave, ¿ya? Eh, pero nosotros solemos caer, o podríamos decir, solemos rendirnos ante la distracción, ¿ya? Evidentemente un proceso, un camino, pero en parte, ¿cierto? Es algo que también nos incumbe profundamente y sobre todo en la educación. Yo, por ejemplo, soy profesor, y bueno, siempre lo sigo, y yo me he dado cuenta de eso, po. Me he dado cuenta permanentemente de eso, que la ausencia de la atención, por lo tanto, generalmente, si tienen razón los budistas cuando dicen que uno está donde está su atención y no su cuerpo, entonces si es así, yo en una sala de clase con 50 alumnos, yo tal vez tengo uno, dos, ¿ya? ¿Y quiénes están ahí? Bueno, envoltorios orgánicos, po, porque su esencia no está ahí. Entonces, y eso es así, radical, brutal parece, pero es así. Y le pasa a uno también, po, a uno también, cuando está en una reunión, ¿o no? ¿Ya? Entonces, hay una responsabilidad ahí que tiene que ver con nuestra educación. En ausencia de en ausencia de una de estas fuerzas de la naturaleza, el individuo y la comunidad decaen. Por lo tanto, ninguna de las dos debiese existir en ausencia de la otra. Mientras las fuerzas dionisíacas encienden la alegría y la vitalidad, entre otras cosas, evidentemente, las fuerzas apolíneas son capaces de contener toda esa exuberancia, miren, toda esa exuberancia, ¡fua! Ya, y traducirla en una forma. Lo apolíneo es el organizador del mundo, el escultor. Es decir, es fantástico, pero y una dimensión mía. Es decir, ¿cómo logro tomar eso, esa gran inspiración, esa gran estallido creativo, y lo transformo en una forma, en en una artesanía, en una idea? Porque de hecho la palabra idea viene de la palabra eidos, el griego eidos, que significa forma. ¿Cómo yo, me entiendes? Es decir, es haber obtenido esta forma, esto, ya desde de este plano inconmensurable, ¿me entiendes? De visiones, de intuiciones. Y eso hace el filósofo, originalmente, ¿ya? Entonces, cuando hoy en día hablamos de filosofía, en realidad es algo bien burdo, bien vago, po. El filósofo es finalmente el que entra en ese espacio de lo incognoscible, en ese espacio extravagante, donde no me sirve el lenguaje, ¿ya? Y logro entrar ahí y salgo de ahí, porque me puedo quedar también extraviado ahí, salgo de ahí y lo que traigo a los demás es una idea. Es decir, imagina, una forma. Logré traducirlo en una forma. Y eso es una fuerza apolínea. Es una fuerza tremenda, pues imagínate para hacer eso. Lo que hace este escultor, lo que hace un orfebre, lo que hace uno en todos los momentos. El Apolo está en todo momento con uno. Cuando cocina, en fin, ya. El espíritu dionisiaco se reconoce como defensor de la vida contra la forma y el exceso de racionalidad. Es decir, son hermanos. Lo que dice aquí Jorge es fantástico. Es decir, se reconocen uno al otro. Hay gratitud entre uno y otro, hay una comunidad. Pero Dionisio le dice de pronto, oye, ¿sabéis qué, Apolo? Hay un exceso de forma aquí, que se ha transformado en estructura. Y creo que tenemos que salir de ahí un poquito. ¿Ya? Vamos de fiesta, vamos de parranda. ¿Ah? ¿Ustedes escuchan esas voces interiores? Está buena esa. Hay que irse de parranda después de la pandemia. Yo estoy absolutamente convencido de eso. Ya, Apolo, el dios defensor de la forma, se obsesiona con lo que ordena. Mira, Apolo, el dios defensor de la forma, por otro lado, el dios defensor de la vida, Dionisio, el dios defensor de la forma, se obsesiona a veces con lo que ordena, pues, y organiza, sin entregarla nunca a su inevitable disolución. Por eso esa imagen del reloj como disolviéndose. Es decir, uno es la memoria del otro, uno es el gatillador como podríamos decir, como de lo que mantiene al ser humano encendido en su plenitud. Entonces, si cae uno en el extremo del otro, bueno, vamos a salir dañados, po. Y tenemos ejemplos, digamos, como planetarios de eso.
Aquí, miren, puse esta imagen, mira. Porque esta imagen de lo Apolo y Dionisio está, les dije, en el mundo nahual. Como tonal sería Apolo y nahual sería Dionisio. Puse algo aquí. Para don Juan Matus, el maestro de Carlos Castaneda, la totalidad de uno mismo está dada por la suma de los dos componentes del ser, el tonal y el nahual. El tonal Apolo sería y el nahual Dionisio, como fuerzas. Cada ser humano tenía dos facetas, dos entidades distintas. Mira cómo habla, dos entidades distintas, dos contrapartes que entraban en funciones en el instante del nacimiento. Uno se llamaba tonal y el otro se llamaba nahual. Don Juan, según don Juan, el tonal es el organizador del mundo cotidiano. Es el organizador del mundo cotidiano. El tonal se encarga de poner orden en el caos de este mundo material. Todo cuanto sabemos y hacemos como hombres es obra del tonal. Todo lo que podamos nombrar, verbalizar o definir es parte del tonal. Ojo, esto está textual de uno de los libros. O sea, ¿cómo? Y uno lee algunos pasajes de Nietzsche y es igual. Oye, ¿no les parece extraordinario? Y digamos que Grecia estaba bien lejos de, no sé, pues del mundo mesoamericano, ¿cierto? Guatemala, México. El nahual es esa parte nuestra con la cual nunca tratamos. Es nuestra parte mágica a la cual rara vez accedemos. O sea, rara vez hoy, ¿ya? Al contrario de la razón y el intelecto, su esencia reside en el ámbito de la creatividad, de la fantasía y de la intuición. Mientras el tonal nace con el hombre y muere con él, el nahual es la otra parte del ser humano, que siempre está ahí, antes, durante y después. ¿Ya? El tonal es el mundo que se urde con la razón. El nahual es el mundo del poder. El tonal es el mundo que se urde, se teje con la razón. El nahual es el mundo del poder, donde lo único que puede hacer el hombre es atestiguar. Por eso, en la tradición griega, el filósofo es el que atestigua. Pero algo pasó, que parece que, y estamos hablando ahí de los filósofos presocráticos, ¿ya? Pero algo pasó, que parece que el filósofo, que era el que testiguaba, eh, se volvió vanidoso. ¿Mm? Le entró, parece que algo encendió su ambición. ¿Mm? Y quiso algo más. Lo mismo el relato está similarmente en los relatos de los linajes nahuales mesoamericanos. ¿Ya? Ellos hablan de los antiguos videntes y los nuevos videntes. El nahual es el mundo misterioso, insondable, que nos envuelve, en realidad, tiene que decir ahí. Es el mundo misterioso, insondable que nos envuelve. Esto sale en un libro que se llama Relatos de Poder, si quieren ustedes ahí ir directamente a la fuente, ¿ya? El libro no solamente habla del tonal y el nahual, habla muchas otras cosas más, pero ahí sale algo contundente al respecto. ¿Qué les parece hasta aquí estas distinciones? Increíble eso. Eso, interesante consultarte tal vez estas distinciones, tú las Espera un poco, no te escucho nada. Espera, es que el celular se... Ahora sí, ¿cómo? si tú has logrado rastrear o indagar en mujeres filósofas de la antigüedad que pudieran también tener estas dos distinciones. De nuevo, por favor, es que había ruido. De nuevo, por favor. Que si tú has podido indagar en filósofas, mujeres de la antigüedad que también tuvieran estas distinciones. Sí, mira, por el mundo nahual por lo menos está Florinda Donner Grau, Tachía Velar, la misma Ana Luisa Solís, son las que distingo yo, ¿ya? Que han escrito, tienen libros, que yo se los puedo compartir, digamos, señalarle el nombre del libro. La mayoría se pueden descargar, es interesantísimo. Florinda Donner Grau, Tachía Velar y Ana Luisa Solís, ¿ya? Y también está la abuela Magdalena, ¿ya? Mira, yo he rastreado más mujeres en el mundo nahual que en el mundo filosófico europeo, aunque hay, por ejemplo, está Hannah Arendt,
Ay, pero yo tendría que empezar ya como a recordar y a buscar. Bueno, eh, cuando el ser humano, sí, Enzo, sí, Dionisio estaría relacionado netamente con el Nahual, el mono, o sea, no de únicamente, alguna pero manera. claro, si uno lo lleva a la caricatura, uno podría decir que el mono es Dionisio y el humano es Apolo, ¿ya? Pero como caricatura, ¿ya? Pero igual no sirve. Cuando el ser humano, sigamos, mira, cuando el ser humano se mantiene, Enzo, sí, disculpa, pero sí, es que pasa que hay una frase que me queda dando vuelta. Cuando tú hablas del concepto de atestiguar, dice el Nahual es el mundo del poder donde lo único que puede hacer el hombre es atestiguar. ¿Ese atestiguar es desde un sujeto que solo mira para ser testigo de, o es que él, al vivirlo, puede ser testimonio de? claro, tiene que ver con eso. Claro, tiene que ¿Con ver cuál con de los una dos? vivencia, tiene que ver con una vivencia, la segunda, con una vivencia. ¿Me entiendes? Porque para entrar en el poder, en el misterio, en el espíritu, lo que quieras, hay que tener un cierto coraje, po, ¿me entiendes? Entonces, generalmente, el que está cómodo en su territorio, ¿cierto? Sumergido en su itinerario, en realidad ni se le ocurre llevar a cabo esa hazaña, aunque todos podemos llevarla a cabo, ¿ya? Entonces, acá hablamos de los filósofos, pero hablaríamos de los nahuales en Mesoamérica, que también son hombres o mujeres, pero otras culturas deben recibir otros nombres, no me cabe la menor duda. Entonces, por eso siempre les digo, porque ustedes tienen caminos también, pues. Entonces a lo mejor ustedes saben que esta figura, como del filósofo, el nahual, recibe otros nombres en otras culturas. Tal vez el machi o la machi en la tradición mapuche, lo más probable, ¿ya? ¿Cómo se llamará entre los andinos? ¿Cómo se llamará, no sé, en las culturas celtas? Si alguien sabe, lo pone ahí y lo comparte, ¿ya? Cuando el ser humano se mantiene navegando el mar del tonal y del nahual, alcanza la plenitud, esa totalidad de sí mismo que acaba de decirse ahí. Sin embargo, cuando el puente que une una fuerza con la otra se corta, el ser humano queda atrapado exclusivamente en las tierras de Apolo o en la orilla o en las orillas de, no sé, pues, ponle tú ahí, deberías decir, en las orillas de Dionisio, ¿ya? Se corta el puente, ¿ah? Un puente de liena, ya es un puente tejido, ya. Entonces se cortó el puente, un puente que siempre se mueve para todos lados, hay viento transitar por ahí, uy, 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 ¿ah? Un puente que uno imagina que en cualquier momento se podría deshilar, pero igual cruzo por él, po. Confío en que el puente no se va a derrumbar, pero algo lo cortó, algo pasó, según Nietzsche, ¿ya? Vamos a ver, pero parece que la visión que tuvo o lo que ocurrió no fue solo en Grecia, parece que fue planetario. ¿Por qué el puente entre Apolo y Dioniso se cortó? ¿Ya? Y ahí estoy yo escuchando la lección del personaje. ¿Por qué el puente entre Apolo y Dioniso se cortó? Yo sospecho de Sócrates, dice, dice Nietzsche. ¿De quién? De Sócrates el ateniense. ¿El filósofo, el maestro de Platón, le pregunto? Así es. ¿Ya? Con ustedes, el célebre Sócrates. Yo no sé si él ha tenido esa cara de bonachona, o capaz que sí, ¿no? Siglo IV antes de Cristo, tiene que ser ahí, Atenas, ¿ya? ¿Y por qué le atribuyes a Sócrates alterar la comunión entre las fuerzas apolíneas y dionisíacas? Atentos, por favor, ¿ya? Porque no se queden solamente en la imagen de Sócrates, llévenlo, en- eh, traten de llevarlo también a imágenes más próximas a nuestro tiempo también, ¿ya? Como si fuera una suerte, como si se hubiesen reencarnado de muchas maneras, ¿ah? A lo mejor hasta en nuestra familia tenemos un Sócrates por ahí. Sócrates no comprendía ni estimaba las fuerzas dionisíacas. Tal vez él escuchaba a los dioses más antiguos, pues, como nombraba Jorge, ¿cierto? Y se convirtió en el heraldo de una nueva forma de creación. En Sócrates reconocemos el adversario de Dionisio, ¿ya? Un filósofo adversario de las fiestas dionisíacas y de las experiencias que proveían, ¿cierto? Eh, estas vivencias. ¿De qué creación hablamos? ¿De qué creación hablamos? ¿Ya? ¿No adivinas? No.
¿Ustedes adivinaron ya? ¿Qué pudo haber creado Sócrates? ¿Qué se le ocurrió a Sócrates como filósofo que cortó el puente? ¿Cómo? Esa creación es la moral. ¿Mm? Y ahí nos levanta el dedo Ah, con esa mirada inquisidora. ¿Ya? Esa creación es la moral. Ahora vamos a ver, ya, es la moral. ¿Qué fuerza? Esta es una cita del libro El nacimiento de la tragedia. Lo pongo ahí porque si a alguien le interesa, ahí puede ir a los libros. ¿Qué fuerza demoníaca es esa que se permite la osadía de derramar por el polvo esa bebida mágica? ¿Qué semidios es este al que el coro de espíritus de los más nobles de la humanidad tiene que gritar: ¡ay, ay! Tú lo has destruido, el mundo bello, con puño poderoso. Ese mundo se derrumba, se desmorona. ¿Mm? Uy, uy, uy. ¿Ah? Es como un poco lo que Nietzsche le atribuye a Sócrates. O sea, Sócrates es un personaje, ¿ya? Eh, pero Nietzsche le tenía una rabia paría a Sócrates. ¿Ah? Y, y vamos a ver por qué, po. Sócrates es, a juicio de Nietzsche, un antivitalista, un antifilósofo, que vino a sembrar en el mundo la decadencia. Uy, qué declaraciones, ¿eh? Sócrates se obnubiló con la claridad, la cordura y la racionalidad de Apolo, ¿ya? Y volcó todo su genio, porque no cabe la menor duda que hay una genialidad ahí, a eliminar del mundo todo aquello que le parecía oscuro, intratable, defectuoso, incognoscible. ¿No le parece a usted reconocido un poco este escenario? Así se convirtió en un crítico disuasivo de toda disposición mística e instintiva. Díganme que no tenemos Sócrates por ahí. ¿Conocen algún Sócrates? La educación. Solo te Oye, pasa en Sócrates, Cap- como incluso en la educación nunca te plantearon el cuestionamiento de la moral, pues siempre te moralizaron todo, pues todas tus acciones, todos tus pareceres, todo. Como que estoy Entonces, muy sorprendida. capaz entonces que Sócrates haya sido humano, oye. habría que buscarlo, salen las fechas por ahí, muy Sí. antiguas. Espérense un poquito, alguien que le parece que quiere entrar. Ahora, si ustedes conocen, si ustedes sospechan de algún Sócrates en su familia o en su entorno, tienen que decirle: yo te conozco, yo sé quién eres tú, muéstrame tu verdadero rostro, Sócrates. O capaz que ahí pasa cualquier cosa. ¿Ah? ¿Quién sabe con qué nos vamos a encontrar ahí? Entonces, eh, y esto sigue, ¿no? Mientras que en todos los hombres productivos el instinto es precisamente la fuerza creadora y afirmativa, que es lo que Nietzsche en todos sus libros, ¿cierto? De una u otra manera siempre está como eh, describiendo, enfatizando el instinto, el instinto, el instinto. En Sócrates el instinto se convierte en una verdadera monstruosidad per defectum, como así también toda disposición mística, ¿cierto? Como una monstruosidad, ¿ya? Lo místico, lo instintivo, lo animal. Junto a Sócrates la naturaleza lógica tuvo un desarrollo excesivo. O sea, se enamoró de Apolo, ¿ya? Y la verdad que tal vez le pareció que era el camino, y bueno, lo hizo, hizo toda una construcción, ¿me entiendes? Pero solamente desde un lado de la vereda, ¿ya? Entonces, esto tiene consecuencias, en nosotros, en ti, en mí. Sócrates fue un talentoso dialéctico. ¿Qué es lo dialéctico? Aquí voy a mostrar un poquito. Fue un talentoso dialéctico que persuadió a todos de que siempre es posible y necesario llegar a una definición última. Vuelvo a repetir esa parte. Sócrates fue un talentoso dialéctico que persuadió a todos de que siempre es posible y necesario llegar a una definición última, lo que él llamó el arte de dar a luz la verdad, mayéutica. Esta forma de hacer filosofía para Nietzsche significó poner en un velo que hizo desaparecer la experiencia dionisiaca. Ahora, este arte de lo dialéctico es algo que nosotros tenemos incorporado.
tiene que ver con el arte discursivo, ¿me entiendes? Por ejemplo, hay personas que son muy hábiles en esto, que son estas personas que siempre te acorralan hasta, de alguna manera, como llegar a una definición que probablemente a ellos, ¿cierto?, les satisface, ¿ya? Y a ti te van haciendo sentir que tú no tienes armas, ¿ya? Ni tienes tanta claridad como la tiene él para poder sostener un discurso, una idea. ¿Conocen personas así? Sí, eso. ¿Sí? Quería comentar una cuestión Sí, me da risa porque Adelante. eh, como que yo puedo reconocer que toda mi vida me he estado entre estas dos tensiones, así como muchas otras, pero estas dos fuertemente. Y, y muchas veces he pensado que una es la correcta, otros periodos he pensado que otra es la correcta, y las puedo ver gráficamente reflejadas en mis familias paterna y materna, weón. Y es muy, muy patente, así. Entonces, muy interesante ver esto a la luz también de nuestra historia, de como quiénes han sido las personas que han sido nuestros, ¿cómo se dice? Nuestros ejemplos, nuestras ¿Eh? familias, etcétera. Y nada, pues yo tengo así, pero marcadísimo, un lado que hay que hacer las cosas bien y otro lado que la vida es para gozarla. Increíble. Sí. Por eso, Enzo, y puede sí, ser también, por ejemplo, que ya miraba a la luz como un poco de las constelaciones familiares, aquí lo que dice José Antonio Galeani recién que hablaba, claro que a mí me pasa lo mismo, y además, claro, como son familias, por ejemplo, en mi caso, inmigrantes, que les costó tanto surgir acá en Chile y todo, arrancando de la guerra, entonces con el tema de la austeridad, del deber, la moral, la tradición, todo el cuento, y de repente aparece un tío súper lacho con miles de mujeres, una abuela alcohólica, ¿te fijáis? Como estos personajes como disruptivos totalmente en el esquema, y que quizás son también como la vía de escape ante esta cosa tan estructurada, tensa, apagada, moralista, buena para expulsar desde el clan familiar al tío que se separó porque era feo separarse, porque una familia, un hogar mal constituido. No sé si acaso te calza eso, si podría ir por ahí. sí. Eh, bueno, totalmente. Creo que es súper pertinente lo que están diciendo ustedes, porque estas son fuerzas, pues, son fuerzas que nos habitan. Por eso les dije, no tiene un tema, no un carácter histórico, no estamos haciendo historia. Saben, antiguamente pasó que hubo un personaje que, miren, miren lo excéntrico de esta idea. Ya, no, pues esto es absolutamente, son fuerzas que están en este instante desenvolviéndose dentro de ti. Entonces, yo te pregunto a ustedes, ¿qué le está pasando con esto? Con lo dionisiaco, con lo apolíneo, ya poniéndole un nombre. ¿Cuál ha sido la preponderancia? ¿Ya? Eh, Enzo, pero espera un poquito, espera un poquito. dale, dale, Entonces, dale, sí. sí, entonces, ¿qué ocurre? Ante la pregunta de Carla, por ejemplo. Sentir que, claro, cuando uno ha estado en las constelaciones familiares, que creo que muchos han estado aquí, y uno observa desde esa posición grupal, de nuevo, porque la constelación es un rito, en el fondo, cuando es grupal es un rito. Por eso me gusta el grupal a mí, ¿ya? Es un rito realmente, y todo lo que se genera y la presencia de cada uno es, no les quepa la menor duda, un aporte necesario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que uno observa ahí, muchas veces lo hemos visto, que ante una familia que ha jugado a la perfección, por ejemplo, y ha jugado, por ejemplo, claro, a ser exitosa, entonces, y ha sido siempre como el propósito de fondo que hay en el estudio, en el modo como se relacionan, siempre aparece, y permítame que lo diga así, siempre aparece el hijo adicto, ya al alcohol, a la droga, a las dos cosas, el hijo adicto al juego, el hijo eh, que de alguna manera se convierte en un desastre, en una familia tan perfecta, tan armada, ¿ya? Un hijo que muchas veces es el más talentoso de todos, pero que no ha logrado ordenar su vida, que es un caos. Entonces, claro, lo podemos ver, ¿cierto?, como un problema, como una enfermedad, como un síntoma, pero en realidad lo que es, mirado desde aquí, oye, es una fuerza que quiere manifestarse en el interior de esta familia. Es decir, es como decir, he estado excluido por generaciones y ahora lo tomo a él para que me vean. Uy, uy, uy. ¿No les cambia eso la perspectiva de la terapia también? ¿Qué les dice?
Se quedaron calladitos, Totalmente. ¿ya? Entonces son fuerzas, yo insisto, son fuerzas, ¿ya? Y que tienen que, de alguna manera, no es fácil, evidentemente, pero porque primero tiene que estar así de esta forma, o tiene que estar informada. Hay una distinción, esta es, ¿ya? Y luego veamos. La moral sería, alguien quería hacer una pregunta, parece que era Francisca. Sí, Enzo, porque pusieron de ejemplo que en la familia, como en este momento, estas dos familias, que uno por un lado y otro por el lado, A, B, pero también existe siempre, o en mi caso, que una persona siempre te está como boicoteando o chaqueteando, no sé cómo se dice, pero también me pasa eso. ¿Sí? Ahora, claro, que hay que entender, por ejemplo, lo siguiente, mira, que, eh, que cuando uno, por ejemplo, va a la tradición de la filosofía europea, generalmente uno, claro, uno encuentra, parecía, te hacen creer que a través de la razón tú vas a entenderlo todo y resolverlo todo. Entonces, todo se puede entender, ¿ya? Y debiese entenderse con el uso de la razón, pues. Entonces, si no resuelvo algo y no lo entiendo, es porque tengo que leer más, pues, tengo que pensar más, ¿ya? Tengo que salir de esa ceguera que me suma la ignorancia. Pero en el mundo nahual, por ejemplo, insisto que es porque lo que yo me he dedicado últimamente, digamos, porque si no hablaría de otra tradición tal vez, tú observas que no es lo mismo, que evidentemente otro lenguaje, otra experiencia. Entonces, ahí te das cuenta de que hay fuerzas, po, son fuerzas, ¿ya? Estos nahuales son fuerzas, y uno tiene que aprender a domarlas, diríamos, ¿cierto? No domesticarlas, a domarlas. Entonces, ¿qué ocurre? Que el que sabe, el que conoce de caballo aquí puede entender lo que acabo de decir. Ya, yo no domo caballos, pero yo siempre he estado muy vinculado a un par de personas que se dedican a la doma de caballos y siempre les pregunto, siempre le he preguntado y me han sorprendido qué pasa ahí, con el animal, ¿ah? ¿Cómo realmente tiene que generarse una comunión, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podríamos entrar otro día en un poco destinarle tiempo a esa distinción y esa experiencia. El asunto, ¿cuál es aquí? Es comprender que, que estas figuras que aparecen aparentemente boicoteándome, diciéndome no, llamándome a la cordura, llamándome a lo sensato, que puede ser respecto a muchas cosas, con esta distinción yo me puedo detener un rato, me puedo detener, ¿cierto? Y observar qué está pasando aquí. Por eso he hablado de distinciones todo el tiempo, porque sin la distinción estoy ciego, estoy desarmado. La distinción es un elemento que necesito, ¿ya? Para poder ir como despertando ese poder, ¿ya? Y teniendo otra posición respecto a todo lo que ocurre. Mire lo que dice aquí. La moral sería una voluntad de negación, un secreto instinto de aniquilación, un principio de ruina, de decadencia de todo lo dionisiaco, en el fondo de todo también lo animal en el ser humano, de todo lo instintivo, de todo lo natural. Por eso Nietzsche se reconoce en su obra como defensor de la vida contra la moral, lo que no significa que sea inmoral, no está fomentando la inmoralidad, ¿ya? Además de lo que nos compartes acerca de Sócrates, ¿hay algo más? O sea, ya nos está diciendo que nos hizo entrar en una época de dialéctica, donde el discurso es lo más importante, y además instaura o crea la moralidad. Entonces, ¿hay algo más? Ciertamente, dice. O sea, Sócrates fue un genio transfigurador que dio a luz el principio de individuación. A ver, ¿cómo eso? Fue un genio transfigurador que dio a luz el principio de individuación. ¿Qué es eso? Es la negación de la inmediatez del mundo, es la negación de la sensibilidad con la cual el ser humano siente o se aproxima a la naturaleza. El principio de individuación refleja la creencia de que existe una esencia, una cosa en sí, una verdad respecto a la cual todo lo demás es una representación. Esta intuición será más tarde profundizada y llevada a su complejidad por su discípulo Platón, que es el que divide el mundo entre el topos uranos y la doxa. El topos uranos, este reino superior donde habitan las ideas sublimes, los dioses, todo lo inmortal y perfecto,
y la doxa este mundo, digamos, de la inmediatez, donde todo es una copia, donde todo es imperfecto, todo va a morir, todo un desastre. ¿Ah? Ah. Entonces, cuando yo le pongo color y les digo, por ejemplo, les digo que la filosofía es importante, reivindicarla, es por estas cosas, porque sin darse cuenta, nosotros, vivimos atrapados en distinciones filosóficas, ¿cachai? Que la hizo un ser humano como tuvo yo, y que por alguna razón tuvo la genialidad, ¿cierto?, de volver eso seductor, y se lo compraron, ¿me entiendes? Generaciones enteras, ¿ya? Entonces, por eso Nietzsche, en La voluntad de poder, en el primero que hicimos, él insistía, ¿hasta cuándo vamos a seguir siendo fieles a valores, ideas que no tienen ningún sentido hoy? Transformémoslas, creemos otra. Si nosotros somos finalmente creadores, ¿ya? Por eso habla de decadencia, ¿ya? Entonces, lo decadente es justamente que nosotros somos una generación de seres humanos que no crea, que Una repite, pregunta. que obedece, que se deja someter, ¿me entiendes? Entonces cuando uno ve, dice, no, pero podría ser distinto, pues hoy día estamos en una época distinta, salimos a la calle, una época distinta, los jóvenes son distintos a nosotros, sí, pero eso es fantástico, pero cuidado, porque necesitamos Dionisio por una parte y necesitamos de Apola por otra. Es decir, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, a toda esa fuerza emergente hay que darle una forma. ¿Tú podrías profundizar un poquito en lo que aparece en la lámina anterior que habla de individuación? La individuación, sí, la individuación, el principio de individuación en el fondo es, mirado desde aquí, es que, si lo digo, a ver si lo digo claramente, es de esta diversidad de cosas que nos rodean, ¿ya? Algunas conocidas y otras desconocidas, esta multiplicidad, de pronto, Sócrates, en particular, no el único, va y dice, ¿saben qué? En realidad, tiene que haber algo que explique todo esto. Una cosa única, un principio único, ¿ya? Que de alguna manera, ¿cierto?, permita como darle un propósito y sentido a todo esto. ¿Me entiendes? Que para nosotros podría ser Dios, por ejemplo, ¿ya? Pero ellos tenían una multiplicidad de dioses, entonces no podía venir por Dios. Entonces, ¿qué hace Sócrates? Ya, desde su genio también, ¿ya? Él en el fondo lo que hace es justamente crear la experiencia del ser. Entonces, ese principio de individuación en la Grecia antigua es el principio del ser. Ese ser es lo verdadero, lo perfecto, lo bello, lo que reúne todo. Todo cambia menos el ser. Y así, y en parte nosotros estamos también súper contagiados con eso, po. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos una experiencia de las cosas, por lo general, que siempre sin darnos cuenta tal vez, apela a ese reconocimiento, a eso único, ¿ya? A ese principio, como dice acá, como de identidad, que al mismo tiempo es lo confiable, es lo seguro, ¿ya? Entonces, ¿te queda mejor, queda más claro? Lo que pasa que se me confunde y en algún sentido contradice el concepto de individuación de los humanistas, de Jung. Ya. Perfecto. Ya. Aquí, claro, la diferencia, sí. Aquí parece que él como que de alguna manera iguala individuación con identificación. Claro, aquí con Jung tiene que ver con lo que dice al principio, es decir, la totalidad del ser humano. Para Jung sería eso la individuación, es decir, esta comunidad de fuerzas, ¿me entiendes? Son una totalidad. Todo eso soy yo. Es como eso. Claro. Todo eso soy yo. Soy sombra, soy luz, soy caos, soy genio, soy torpe. Todo eso, toda esa comunidad, eso soy yo. En cambio aquí no, po. Aquí es, a ver, es como
esto no, esto no, esto no, entonces aparece esta distinción del ser y el no ser, ¿ya? Entonces, esa es Este la... concepto es más asociado a la persona. Claro. Y el Entonces, otro a la totalidad de la integración de sí sí, mismo con el... Ya, sí. Mira, dice aquí, entonces ese principio de individuación me parece que es también el fundamento de la identidad, que como Nietzsche mismo dice, opera como una verdadera prisión del potencial humano. ¿Te das cuenta? Es decir, estamos diciendo que somos fuerzas, una comunidad de fuerza enorme, en lucha, en tensión, ya en gratitud, en fin, y resulta que aquí dicen, sí, pero ¿saben qué? En realidad, todo eso es un mito, todo eso es una lecera, porque aquí tiene que haber un ser único. ¿Cómo dentro de mí va a haber una multitud de facetas? Hay que buscar ese ser único, ¿me entiendes? Entonces, todo presiona para la identidad, que Nietzsche reconoce como una prisión. Entonces, hay que pasar, entonces, ante eso, imagina cómo de un mundo vasto, donde conviven todas estas fuerzas, de pronto soy obligado a, a identificarme con, con una, podríamos decir, un rostro exclusivo de mí, ¿ya? Una representación exclusiva de mí. Entonces, cada vez que dicen eso, yo respondo, pero yo tengo una representación de mí, que tampoco la construí yo, porque tiene que ver con lo que mi madre, mi padre, mi familia, mi contexto, ya me han comunicado, igual en ti. Pero eso, evidentemente, no se parece a la multiplicidad, po, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que mis posibilidades de responder, ¿ya? Están limitadas desde el inicio. Entonces, por ejemplo, a lo mejor el Enzo tiene dentro de su información que es tímido. Tiene dentro de su información que es malo para la matemática. Tiene dentro de su información que tiene los dedos tiesos. Entonces no va a poder tocar nunca piano ni guitarra. Tiene dentro de su información, y así voy. Ya tengo algunas cosas que me favorecen y otras que parece que están ausentes de mí. ¿Sí? Esto igual tiene relación con el podcast que mandaste y con lo que venimos hablando igual eh, sobre el yo biográfico y el no me El yo acuerdo. creador. El yo creador. Gracias. Sí, Sí, que es como que esto es como una expectativa de lo que tú eres, pero en verdad te aprisiona, te toma, pues te amarra, no deja sacar ese equilibrio a lo mejor entre lo dionisíaco y el mundo de Apolo, como que está ahí reprimido en esa verdad, en esa biografía que trae como la historia, no sé, sí, de tu sí, vida. sí. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, adelante. Ya, que bueno, todos tenemos distintos tiempos. Yo a veces soy acelerada para unas cosas y lenta para otras. Solamente cuando tú hablaste que tenías unos amigos que domaban caballos, yo me acordé que en realidad unos procesos intensos de conocimiento, de autoconocimiento los he tenido cuando he montado caballos y he corrido caballos. Oh, Porque ocurre que el caballo o la yegua, qué sé yo, de alguna manera ese animal a ti te escanea desde que tú te vas acercando varios metros antes y te escanea completamente. Entonces, yo ahora cuando observo lo que están comentando, lo que tú comentas y las diapositivas, qué sé yo digo, en este tema de la individuación, de la identidad, sabes que son como autoconocimientos express, montarse arriba de un caballo. Galoparlo te lo encargo, correrlo más sí, aún, y lo recomiendo totalmente. Es como, hay que ser corajudo, pero sí, son muy sanadores esas experiencias. sí. Así, pues, tal cual. Miren, y aquí sigue esto. Entonces hay que pasar de una identificación con la forma a una disolución en la inmensidad. Es decir, nosotros necesitamos navegar de esa manera. Es decir, no nos podemos identificar con la forma, que puede ser incluso hasta nuestra identidad. ¿Ya? Hay que de alguna manera, encontrar esos espacios donde se disuelva la forma. ¿Me entienden? Y ojalá experimentar la inmensidad, la expansión. Ahora, eso se puede lograr de muchas maneras, escuchando música, con el ejercicio, a través de una experiencia más mística, muchas maneras, ¿ya? La experiencia de la inmensidad es lo contrario al apego. Basta ver las cosas desde las estrellas, por decirlo, para que los problemas personales nos comiencen a importar un poco menos. Claudio Naranjo. Entonces ahí puse una imagen de él. Este,
psiquiatra chileno, filósofo, precursor de la Gestalt y el Enneagrama, que murió no hace tanto, el año pasado parece, ¿no? Si no me equivoco. Ya, grande Claudio Naranjo, para que también busquen alguna, está lleno de videos en Sí, YouTube. por el año pasado murió. El año pasado ¿Viste? murió. En YouTube hay un montón de videos. La mayoría duran una hora y algo, y son muy potentes, ¿ya? En entrevista, en conferencia, vale la pena que ustedes lo lean, lo estudien, ¿ya? ¡Viva el goce! ¿Ya? ¡Viva el goce! Las fiestas dionisíacas de los griegos tienen el significado de festividades de redención del mundo. Vuelvo a leer eso. Las fiestas dionisíacas de los griegos tienen el significado de festividades de redención del mundo y de días de transfiguración. Fíjate, duran como 7 días, si no me equivoco. ¿Ya? Solo en ellas alcanza la naturaleza su júbilo artístico. Solo en ellas el desgarramiento del principio de individuación se convierte en un fenómeno artístico. Es decir, se desfigura esta identidad que yo pretendo respecto al mundo, respecto a mí. Como que se hace evidente que un artificio, que una construcción. Y me río, gozo, ¿me entiendes? Me desperfilo. Ya no soy el Enzo, ya no soy el Marco, ya no soy el Jorge, ya no soy la Carla, ya no soy la Marcela. Hay algo más se muestra, ¿me entiendes? De mí, que luego se puede volver a ocultar, pero ahí se muestra, ¿ya? Entonces en ese momento hay una comunión, ¿me entiendes? Vuelven a ser uno, se reconocen, Apolo y Dionisio. Qué hermoso, ¿no es así? En Chile vamos bien porque para el 18, ¿cuánto celebramos? Como 4 días. Tenemos que llegar a la semana. Nos faltan 3. Claro, Nos faltan 3, sí. llegar al estado de supremacía. Enzo, me ¿sí? imagino que en estas fiestas como de teatralidad se nos empiezan como las caras a desfigurar como que fuera una plasticina nuestras caras y todo cae, como para que luego ya después de la fiesta uno, claro, venga y como que caen las máscaras. Claro, y caen, pero fíjate que caen sin dolor. Caen naturalmente porque es como que se nos empezara a deshacer todas las máscaras a todos. Entonces, en realidad, nadie está mayormente preocupado, aunque yo creo que hemos estado en lugares nosotros donde claramente hemos estado en resistencia, como los que están ahí, ¿cierto? En el dibujo, como bien tensos, como bien resistentes, tal vez con un anhelo de entrar, pero ahí, parado ahí, ¿cierto? Lleno de sospecha, de miedo, y lo otro en jolgorio. Entonces, bienvenido a la fiesta dionisiaca. Pero con el correr del tiempo, dice, la humanidad atrapada en la moralidad, en la identidad, en la dialéctica, en la racionalidad, entre otras cosas, aprendió a temer a la embriaguez, a temer a lo desconocido e inexplicable, y se volvió un espíritu pusilánime, o sea, acobardado. Por eso, aun cuando se les invita a la fiesta dionisiaca, sospechan, temen, y no se deciden a entrar. ¿Qué me pueden decir ustedes de eso? ¿Cómo les llega? Bueno, me hace recordar lo que... No, dale. No, solamente un ejemplo. Me hace recordar un poco la prohibición de los carnavales en Valparaíso. Todas las autoridades estaban muy preocupadas porque la gente tomaba en la calle, en las plazas. Bueno, eso, el desorden que queda. Sí. El otro día, caminando en un viaje, hicieron una pregunta en la radio, si supieras que vas a morir, no sé, pues te queda una semana de vida, ¿qué harías esa semana de vida? Y hay varias cosas que uno podría hacer. Y yo pensaba que podría ser, yo me imaginaba ir a Río de Janeiro, ir a una bacanal de Río de Janeiro, que yo creo que es una de las fiestas masivas en la actualidad más parecida a una fiesta de Baco, digamos, a una embriaguez total, y son varias semanas. No creo que aguante tanto yo, pero me gustaría como ir a mirar un rato, ir a bailar, porque en ese tiempo te da el tiempo justamente de sacarte las caretas, porque uno tiene caretas, digamos. Yo soy malo para bailar, digo yo, soy queso, y bueno, antes cuando uno toma una copita se pone un poco más chispeante, digamos, pero sí, pues. 2 semanas. Oye,
Y otra cosa que me viene a la cabeza en estos minutos con esto de la fiesta, puede ser como una respuesta, porque cuando muestran en la televisión fiesta en el departamento, con cuarentena, con qué sé yo, con toque queda, y la gente hace fiesta igual y tiene como la necesidad de pasarlo bien, de estar en una fiesta, pues entonces a lo mejor es como la respuesta a esta cosa que uno dice, pero ¿cómo pueden ser tan obtusos? ¿Ah? Pero Sí, fíjate que Dionisio es interesante, si pueden leer el mito, que lo pueden bajar ahí de internet. Dionisio también, una de las características que tiene es que él muere muchas veces y resucita. Por eso algunos que estudian la figura de Dionisio lo comparan a Jesucristo, ¿ya? Dicen que la historia es como similar, ¿ya? Que tiene que ver con el resucitado. Entonces, pero Dionisio es más, pues muere y resucita, lo despedazan y resucita, ¿ya? Y ocurre entonces que, de alguna forma, tiene otra vinculación con la muerte, ¿ya? De hecho, la muerte para Dionisio, de hecho, digámoslo abiertamente, es decir, para experimentar, ¿entiendes? Para experimentar esa embriaguez, esa comunión, esa unión mística, si quieres, con el otro, con la comunidad, con el universo, es una forma de muerte. Tengo que estar dispuesto a eso, ¿ya? Interesante, si esto es muy de fondo, ¿ya? Como nosotros hacemos una lectura de pronto tan restringida de los fenómenos sociales y de nuestras enfermedades y de nuestra escolaridad, claro, pues, dejamos cosas sin ver y nos ponemos como tan normativos, ¿me entiendes? ¿Así? Alguien iba a hablar, no sé, que la Cami Hoffman va a hablar. No. Marco quería hablar. No, pero en este caso soy María Teresa, que es que uso el mail de mi hija. Pero bueno, aprovecho de tomar la palabra. No, que en realidad estaba haciendo una reflexión de todo esto desde que empezó, y esto de las dos fuerzas que están en nuestro interior, que en realidad, como dice Enzo, se muestran en todas las culturas, está en todas partes. Está un poco más cerca del budismo y del hinduismo últimamente, y el budismo lo refleja sumamente claro. Y vemos a Buda que se ilumina, y lo que te dice en realidad es que lo importante que es tomar el camino del medio, ¿cierto? Y ahí nos está representando en realidad que los dos extremos siempre son malos. Bueno, pero estoy muy, muy contenta con este relato que está haciendo sobre Nietzsche, y llegamos a Sócrates, y te juro que me da una rabia increíble, pero me dio mucha rabia. Y inmediatamente se me vino la Iglesia Católica. Entre otras cosas, yo también alguna vez hice un diplomado en teología, entonces el cómo nos muestran, en realidad es que ahí está Apolo totalmente, y cómo nos quedamos dormidos, ¿no es cierto?, en esta forma, y en el miedo de experimentar más allá. Sí. Sí. Sí, mira, fíjate que... ¿Enzo? Espera un poquito, Marco, ¿cierto? Sí. Espera un poquito, mira. Okay. Que quiero ahí añadirle algo importante. Sí, cuando uno estudia a ver, bueno, en filosofía teníamos un ramo que se llamaba filosofía medieval, y se estudiaba como los patriarcas de la Iglesia. Estamos hablando de San Agustín, Santo Tomás, ¿cierto? Muchos de los cuales en general tuvieron un impacto tremendo en el soporte filosófico, en el fundamento de la Iglesia conocida. ¿Ya? Y Santo Tomás, resulta que él, toda su inspiración, ¿cierto? Toda su preparación filosófica es aristotélica. Y San Agustín, toda su afinidad es con Platón. Entonces se les conoce como neo-aristotélico y neoplatónico. Entonces quiere decir que ellos, al leer los documentos, ¿me entiendes? Los documentos, ellos hacen una interpretación a partir de la filosofía griega. Por lo tanto, la Biblia que uno tiene, en realidad, uno no puede decir que eso sea como fiel
¿me entiendes? A los escritos originales, hebreos. Sí, ¿Ya? no, lo entiendo, sí, a lo que yo me refería es a la estructura que tomó Sí, el po. Sí, no, católico. espera, que lo que lo quiero decir, claro, lo que quiero llegar ahí es que, a la luz de lo que estamos diciendo, se entiende, po, porque en el fondo, claro, es decir, Platón divide el mundo en la caricatura, y Aristóteles es el discípulo de Platón. Entonces él, al mismo tiempo, claro, le genera más complejidad a esto, y uno termina atrapado finalmente en una, incluso hasta en una espiritualidad que es apolínea. Ya, eso era. Ya, justamente ahí quería llegar al tema de la espiritualidad, de que como se nos metió en esta forma, en realidad todo lo que se ve como espiritualidad es algo que es muy apolíneo. Entonces, si tú tienes no sé, si eres muy gozador de la vida, estás muy fuera de lo que es espiritual. O, es que es verdad, es que a mí me han dicho cosas así como, oye, pero tú que te crees tan espiritual y no sé qué cosa. Entonces, se nos ha desconectado mucho de lo que es ser humano en realidad y de estas fuerzas que en realidad tenemos y de las conexiones que podemos tener. Entonces, bueno, es un poco eso en realidad lo que quería acotar. No, pues fantástico, eso es, pues, tal cual. Yo lo que, Entonces, Enzo, yo lo que sí, quería comentar era que en relación a esta lámina, cuando tú dices y se volvió un espíritu pusilánime, mi cabeza lo vinculó al dolor, ¿no? Que a veces los espíritus pusilánimes están justamente así porque están en el círculo del dolor, que tú nos enseñaste en otro espacio, y el espíritu del dolor, entonces, esta cosa circular que te deja inmóvil, hace justamente que no te permita como disfrutar de la vida. Y entonces, cuando se pierde, uno tiene el segundo de coraje, uno es capaz de cambiar la existencia personal. Y cuando una ciudadanía completa pierde también ese miedo y también tiene el minuto de coraje, pasa lo que nítidamente estamos observando ahora en Chile y en el mundo, ¿no? sí. Bueno, si se dan cuenta que uno puede llevar esto, y desde aquí uno puede entender qué pasa en el ámbito político, espiritual, emocional, psicológico, filosófico, intelectual, en fin, educacional, ¿ya? Por eso estas distinciones, no esta única, ¿cierto? Las otras también son tan importantes, porque ahora le van dando herramientas como para tener más ojos disponibles, ¿ya? ¿Enzo? Sí, sí, Marco. Disculpa, Mira, yo tengo una inquietud, más que una inquietud, una pregunta. El tema de lo dionisíaco, ¿no es cierto?, del goce, de pasarlo bien y hacer fiesta, estamos totalmente de acuerdo. Pero me nace una inquietud de que no será también que es una manera de escapar de nuestra realidad pobre espiritual, weón, y cubrirlo con ese tipo de alegría, ¿no es cierto?, ilusoria, falsa, estando permanentemente en fiesta y escapar de mi realidad, ¿no es cierto?, de trauma, de dolor, de tristeza, de ignorancia espiritual y tantas cosas más. Eso es lo que me nace, ¿cachai? Entonces, ¿es original? ¿Cuándo es original? La pregunta es, ¿cuándo es sanadora un goce? Y que no esté sustentado por la pena, por el dolor, ¿cachai? Por arrancar de esa historia, de ese trauma. Pues yo conozco familias, gente en mi propia familia, puta, que la pasan bailando, compadre. ¿Ah? Y yo he ido a muchas fiestas, pero a esta altura ya no se pudo sostener más eso, ¿cachai? Se derrumbó y se mostró la realidad tal cual era, ¿cachai? Todo se mostró. Sí, espera un poquito, sí. Es que tremenda pregunta que se acaba de hacer, ¿ya? Esa distinción. Sí, pues mira, cuando uno se detiene en lo dionisiaco, mirado desde acá, tiene que ver con una comunión. Es decir, es el momento en el que, de alguna forma, cuando se genera esa disolución de la que está hablando aquí, que algo se disuelve, esa forma se disuelve todo. Se disuelve incluso el dolor, se disuelve incluso el trauma.
¿ya? Y es una experiencia espiritual, es decir, alguien que está en ese proceso siente que no solamente entró en comunión con el hermano, con la hermana, con el amigo, ¿me entiendes? No, es decir, de alguna manera, ya, que experimentó algo inusual, que no tiene por qué ser una única vez en la vida, ¿me entiendes? Por eso es lo dionisíaco, en el fondo es un rito, también está está inscrito dentro de una experiencia ritual, ¿ya? Y es muy distinta a la fiesta callejera que uno hace, a la fiesta del fin de semana, del día viernes, ¿ya? Donde, claro, donde eso me sirve como para distenderme, me sirve para bajar las tensiones, es muy distinto, pero por eso uno puede seguir profundizando aquí. ¿Se entiende más o menos, Marco? Sí, perfecto. Ya. Enzo, ¿Sí? mira, estaba haciendo como para atrás, pensaba que a lo mejor el tema es que cuando en algún minuto, con Sócrates probablemente, uno se transforma en observador y no participante. Oh, qué bueno. Y creo que en esa parte yo siento que se empieza a hacer una especie de disección de los elementos que conforman todas las situaciones. Y ahí el énfasis está dado en la disección entre Dionisio, Apolo, el puente, y se corta este puente y empieza una retroalimentación distinta. Apolo versus Apolo, 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 Dionisio, Dionisio, Dionisio. Entonces, más bien tiene que ver con la observación desintegradora para diseccionar las situaciones, y no creo que haya sido malo en su momento, pero creo que ahora viene una parte integradora, y esa es la dificultad, porque la herramienta que tenemos es la que nos dio Sócrates, que es la de diseccionar. ¿Cómo volvemos a tener esa herramienta integradora? A ver, veamos si lo encontramos más adelante. Yo creo que sí. Alguna pista vamos a encontrar. Por aquí viene. ¿Quién eres? Pía. Hola, Pía. ¿Qué tal? Mira, veamos qué pasa. Aquí estamos de fiesta ya, estamos entrando a la fiesta, ¿ya? ¿Qué pasa si nos entregamos a esa experiencia dionisíaca? Se revela la naturaleza bajo los efectos de la embriaguez, como realidad embriagada. No presta atención a ese hombre dialéctico. Como realidad embriagada, no presta atención a ese hombre dialéctico, ¿cierto? Como ese hombre socrático, discursivo, sino que intenta redimirlo mediante un sentimiento místico de unidad. Ahora, no se imaginen místico de unidad, no se imaginen esto, subir una montaña, estar dentro de una comunidad, una fraternidad. No, esto es más usual de lo que uno imagina, ¿ya? En aquellas festividades griegas prorrumpe, por así decirlo, un rasgo sentimental de la naturaleza, como si ésta hubiera de sollozar por su despedazamiento en individuos. Mira, por favor, miren, de nuevo. En aquellas festividades griegas, no solamente griegas, prorrumpe, por así decirlo, un rasgo sentimental de la naturaleza, como si ésta hubiese de sollozar por su despedazamiento en individuos. El canto, la música y el lenguaje poético, la corporalidad, en fin, el rito, son piezas esenciales en su manifestación. Es decir, dentro de las características que Marco comienza como a decir, pero igual la distinción, yo traté de mencionar algunas, otra sería esta, es decir, de pronto esta suerte como de sentirse que uno vuelve al seno, al vientre, ¿me entiendes? A una cierta calidez, que a lo mejor no tiene rostro, ¿me entiendes? Y emerge el llanto, de pronto, el llanto desde la euforia, el llanto desde la tristeza, pero no una tristeza vacía, es una tristeza cálida, que viene que tiene que ver con el reencuentro. ¿Se entiende? Por eso, ya, es muy potente lo que está detrás. Mira, Pía, tengo presente, Pía, lo que dijiste. No debemos pensar en lo dionisiaco como un estado ideal tampoco, en absoluto, pero sí tiene que ser reivindicado de su ostracismo, como de su expulsión, ¿cierto? Si bien la fuerza dionisiaca nos muestra el placer de la existencia, debemos darnos cuenta de que todo lo que nace tiene que estar dispuesto a un ocaso, a morir. Y a veces doloroso. Lo dionisiaco nos permite penetrar con la mirada en los horrores de la existencia individual. O sea, a través de lo dionisiaco yo puedo seguir mirando el horror ¿me entiendes? Pero también, al mismo tiempo, me está enseñando a no quedar helado de espanto. Es decir,
Esa es la gran distinción. Es decir, no es que en lo dionisíaco yo soy feliz, no me olvido de todo, hay una suerte de olvido, pero es muy distinto, porque puedo seguir viendo el horror, pero desde esta otra posición. Eso, excelente. Sí, me resuena mucho. ¿Ya? Claro, pues. Entonces, y eso se enseña, esto se puede enseñar, ¿me entiendes? Bueno, enseñarlo no es como, bueno, vamos a hablar de, número 1, Dionisio, no. Esto tiene que ver con experiencia que se puede recrear, ¿me entiendes? ¿Ya? A la que podemos invitarnos. Pero aquí hay que atreverse, sí. Pero hay que atreverse, porque tú estando ahí, incluso como estando ahí, habiendo dicho sí, te van a pasar cosas, resistencias, ¿me entiendes? Muchas. Por un instante nos hemos unificado con el inmenso placer primordial de la existencia, desde lo dionisiaco, en un éxtasis dionisiaco. Qué bueno, qué rico. A pesar del miedo y de la compasión, somos los hombres que viven felices. Fíjate, en esas circunstancias, a pesar del miedo, que es connatural a mí, de mi autocompasión, del horror que he vivido, me reconozco aquí en este instante como un hombre o una mujer feliz, no como un individuo, sino como lo único viviente, con cuyo placer procreador estamos fundidos. Es decir, eso es lo que nosotros necesitamos. Hemos estado tanto tiempo en una vereda, ¿me entiendes?, de la insatisfacción, de la frustración, del miedo, de la impotencia, que claro, no podemos ver ese estado, no tenemos la posibilidad de ver ese estado desde otro estado, ¿me entiendes? Total. Porque lo que hemos hecho es verlo desde la intelectualidad. Es como que me convierto en ese observador que dice la Pía, ¿me entiendes? Que es un observador intelectual, me salgo y miro eso, y lo analizo, ¿me entiendes? Pero sigue siendo para mí horror, infelicidad, impotencia. Necesito de lo dionisiaco como este otro recurso de la naturaleza. Por eso nos pasa lo que nos pasa, mirado desde aquí, po. Y esto se puede trabajar individualmente como también de un modo colectivo. Por eso yo digo siempre nuestra educación tiene que cambiar drásticamente, pero no destruirlo todo, sino que hay elementos que tienen que incorporarse. Mira lo que dice aquí. Esto lo pongo aquí, mira, esto lo dice él en el 1850, por ahí. Lo voy a leer, pero llévalo a la época nuestra, mira. Todo nuestro mundo moderno está preso en el ideal del hombre teórico, el cual está equipado con las más altas fuerzas cognoscitivas y trabaja al servicio de la ciencia, cuyo prototipo y primer antecesor es Sócrates. Todos nuestros medios educativos tienen puesta originariamente la vista en ese ideal. Toda otra existencia ha de afanarse esforzadamente por ponerse a su nivel, como existencia permitida, no como existencia propuesta. En un sentido casi horroroso, durante largo tiempo, el hombre culto ha sido encontrado aquí únicamente en la forma del hombre docto, como para nosotros como el académico, como el científico. ¿No les parece que estuviese hablando alguien hoy? Enzo. ¿Sí? Quisiera hacer un comentario. Adelante. A la luz de esto y a la luz de lo que estaban comentando antes, me quedo con la palabra de integración que dijo ahí María Pía, creo. Sí. Y que lo tomo a raíz de que comentaste antes también de Naranjo, por la Gestalt, que creo que si viene algo que se habla en todas las culturas ancestrales, de las dualidades, ¿cierto? Y la integración de estas, creo que ellos lo sistematizan de muy buena manera, y en el fondo es como que aquello que rechazamos en nosotros, en lo humano, aquello que rechazamos en lo humano y lo eliminamos de nuestro día a día, es justamente aquello de lo que nos estamos privando a nosotros mismos, de nuestra potencialidad, de la gama de herramientas con las que contamos. Todas estas fuerzas en tensión las necesitamos a todas. Todas tienen una importancia asombrosa en nuestra vida y muchas veces a partir de enseñanzas, creencias, ¿cierto? A partir de racionalidad, intelectualidad y a partir de comprarnos discursos como verdades, científicos, médicos, teóricos, filosóficos, hemos comenzado como a casi que como a desmembrarnos, como a decir, este brazo no me gusta, así que no uso, me saco este brazo, y necesitamos los dos brazos. Entonces esa es la integración y me quedó muy gestálticamente dando vueltas lo que dijo ahí María Paz y lo que habían comentado todos al respecto. Sí, tal cual. Oye, yo agradezco todos los comentarios de ustedes. Estamos pero muy presentes. Eso, así se nota, ¿ya? Porque es todo muy pertinente. Mira lo que hice acá.
esta imagen, si se acuerdan del otro día, pero esta la imagen la ocupo como una suerte como de nosotros en nuestra animalidad, ¿ya? Nietzsche en su reivindicación de lo dionisiaco entiende que tiene que ir en busca de la animalidad, sobre la que el hombre se soporta, aquella animalidad de la que parece haberse hecho distante en su ser hombre. Nietzsche va al encuentro de ese desencuentro con el animal que es, también de alguna forma, el desencuentro de la vida consigo misma. Es decir, el desencuentro con el animal, con nuestra animalidad, el respeto por ella, en el fondo supone el encuentro con la vida misma. Que ya lo hemos estado aquí a través de ustedes también, dejando bien en claro. La etología, la antropología y las ciencias, digamos, como de la evolución del hombre en general, ya no se ruborizan a hablar del hombre como un animal domesticado, fíjate. Sin embargo, para Nietzsche, el animal no es un momento anterior superado de la humanidad, sino un elemento siempre presente y activo, que puja y opera en los pliegues del hombre. Siempre está ahí. Notable Nietzsche ahí. Sí. Totalmente. ¿Ya? Y cerrando ya, ¿qué es otra? Sale en el libro La genealogía de la moral, que me parece a mí tremendo también, porque Nietzsche tiene estas características que les digo, es decir, a veces su escritura es como poética, metafórica y está relacionada con una imagen que te ofrece, ¿ya? Más que un discurso. Mira, ¿qué es lo que hoy produce nuestra aversión contra el hombre? Que puede ser mi aversión con respecto a mí mismo, ¿cierto? Pues nosotros sufrimos por el hombre, no hay duda. No es el temor, sino más bien el que ya nada tengamos que temer en el hombre. Uy, el que el gusano hombre ocupe el primer plano y pulule en él. El que el hombre manso, el incurablemente mediocre y desagradable, haya aprendido a sentirse a sí mismo como la meta y la cumbre, como el sentido de la historia, como el hombre superior. Vaya tarea. Que en el fondo esto que está acá da pie para el encuentro que viene, que es hablar del hombre del espíritu de rebaño. ¿Quién es este hombre mediocre, pero que se hace pasar por superior? Uy, ¿ah? ¿Qué les parece? Uno mismo igual. Sí, pues. ¿Y quién nos va a poder salvar? Mari, ¿quién nos va a salvar? Enzo. Uno mismo igual. El Chapulín Colorado. Super Nietzsche. Super Nietzsche. El vino, el vino. Sí. El vino, claro. Yo estoy de acuerdo con esa, con el vino. ¿Ya? Oye. Enzo, Sí. comentar de que por ahí hay como una carta que anda circulando en Facebook, que es mi trinchera, que era de los pueblos originarios, de una mujer de un pueblo originario, en donde dice que tengamos confianza porque nosotros y nosotras y nosotres ya contamos con todos los instrumentos y herramientas para vivir estos momentos que estamos asistiendo a este cambio civilizatorio, y que la alegría, el canto y la danza son parte importante de esos instrumentos. Y las personas que estamos teniendo el desafío y al final del día el privilegio, aunque suene extraño, de vivir solos o solas, fíjate que tenemos estas pruebas globales de celebrar, ¿cachai? Y hacer estas pequeñas fiestas dionisíacas en nuestros hábitats, en donde nadie nos dice ni cuándo empezarla, ni cuándo terminarla, ni cuándo los excesos vienen. Entonces, el tema de la autorregulación y disfrutar, me parece que son pruebas globales, y creo que estamos todos convocados y convocadas a hacerlo. Sí. Oye, bueno, gracias Marcela, gracias a todos ustedes. Ya estamos llegando al final. Espero que estas distinciones, esto que nos aporta Nietzsche, por hoy, ¿cierto? Y todo lo que ha aportado usted sea, pero muy auspicioso y muy fértil, ya que nos sirva mucho. Y nos encontramos, acuérdense, el domingo que viene, a explorar ese espíritu de rebaño,
¿ya? Y ese espíritu libre. A ver, ¿de qué se trata eso? ¿Ya? Y ahí generar un cierre, entre comillas, un cierre oportuno para esta tremenda sabiduría. Muy agradecido a todos ustedes. Bueno, que estén muy bien en la semana. Excelente, Enzo. Muchas gracias. Gracias, Enzo, que estés bien. Chao, muchas gracias. Chao a todos. Chao, Chao, chao. chao. Estén bien. Gracias por Chao. todo. Chao, chao, chao. Chao. Chao, chao. Gracias a todos.